Orgía en el subterráneo. Un día cualquiera, un señor alto y gordo entró a la sastrería del señor Fuentes, encargándole sin mayores preámbulos la confección de 27 trajes de etiqueta y 26 y media camisas almidonadas. ¿26 y media? Exactamente. Una de las camisas deberá tener una sola manga, medio cuello, y deberá terminar por delante y por detrás precisamente en la mitad. No será necesario consultarle ni botones ni ojales. Enseguida procedió a explicar al sorprendidísimo sastre que las vestimentas no eran para él, sino para unos amigos que no podían venir a probarse, ofreciéndose de inmediato para indicarle todas las medidas, diámetros y longitudes que fueran necesarias. El señor Fuentes, siguiendo un impulso rutinario, lo introdujo de todos modos en el probador y cerró mecánicamente la cortina. Ahí, en medio de perchas y de espejos móviles, empezó a anotar apresuradamente en una pequeña libreta los números que le iba dictando su cliente. Cuello 24, cintura 42 y manga 50. Pantalón 1,21, solapa 33, otra solapa 44 y otro pantalón 1,33. Luego de terminados los apuntes, procedió a mostrarle telas y figurines. El voluminoso visitante no perdió mucho tiempo en elegir, optando rápidamente por un solo género y un solo modelo para todos. El trabajo deberá estar terminado el 23 de noviembre, agregó. ¿Es un santo? No, son 27 pecadores y medio. ¿27 y medio? Entonces hay una equivocación. Yo anoté 26 y media camisas. No hay ningún error, está perfectamente bien. Hay un pecador que no usa camisa y medio pecador que no necesita vestón, chaleco ni pantalones. ¿Quiere que le haga un presupuesto?, preguntó tímidamente el señor Fuentes. Ciertamente. En números redondos, 27 tenidas de frac son 2.700 escudos y 26 camisas y media, 189 escudos. Total, 2.859 escudos. Si lo desea, puedo hacerle una pequeña rebaja. No es necesario. ¿Por ser usted? ¿Por ser yo? Oh, perdón, había olvidado presentarme. Y al decir esto, el misterioso visitante extrajo del bolsillo de su chaleco una imponente tarjeta que decía así: M.Anubis. Casi inmediatamente sacó de otro bolsillo una elegante cartera pletórica de billetes y depositó un gran número de ellos encima de una pequeña mesita en un rincón del probador. Aquí tiene 1.000 escudos a cuenta, dijo. El saldo le será cancelado contra entrega. Sin más, procedió a caminar decididamente hacia la calle. El pequeño sastre salió trotando detrás mientras guardaba cuidadosamente los billetes. Señora Anubis, ¿no me ha indicado usted dónde debo mandarle su pedido? El señor Anubis respondió sin detenerse. Todo deberá entregarse en la fecha indicada a las 12 en punto de la noche en el cementerio municipal, Avenida 1, tumba 903. Antes que su interlocutor alcanzara a reaccionar, agregó: no tiene cómo perderse. La avenida 1 enfrenta a la puerta principal del cementerio. Unos 500 metros a mano derecha se encuentra la tumba 903 que corresponde al mausoleo de la familia Archipiélago. Luego, agitando levemente una mano en señal de despedida, se marchó. Don Osiris Fuentes era un hombre extremadamente pusilánime y sentía un gran temor a los espectros. Por eso, una vez terminada la confección de los 27 fracs y las 26 y media camisas de etiqueta, su ánimo estuvo a punto de desfallecer. La idea de internarse en plena noche hasta el corazón mismo del cementerio para depositar su paquete en medio de las tinieblas y al pie de una tumba le helaba de antemano la sangre. Por otra parte, el asunto era demasiado delicado e importante para confiárselo a un simple mensajero. La recolección de 1.859 escudos, 1.859.000 pesos, como también la entrega a satisfacción del cliente de tan abundante y variada mercadería, eran gestiones que no podían delegarse en manos mercenarias e inexpertas. Como todo pusilánime, don Osiris era morbosamente desconfiado y temblaba, tanto
como de los espectros y los vampiros, de la hipotética posibilidad de ser estafado por un subalterno. De este modo, impulsado por terrores contradictorios, se encontró muy a pesar suyo internándose el 23 de noviembre a las 12 de la noche por la tétrica avenida 1, mal iluminada por un cuarto de luna entre cipreses, tumbas y cadáveres. Una vez terminado el recorrido de los primeros 100 metros, estuvo a punto de volverse. Al mirar hacia atrás, sin embargo, advirtió la silueta gigantesca de un forastero que parecía seguirlo, lo cual lo indujo a correr con su inmenso paquete a cuestas hacia el interior del cementerio. Así y todo, su perseguidor le dio alcance y en menos de un cuarto de minuto lo detuvo, posando una enorme mano sobre su hombro derecho. «No corras más», ordenó, «ya hemos llegado». Al mirar hacia atrás, el señor Fuentes constató con una mixta sensación de alivio y de espanto que su asaltante era el propio señor Anubis, quien venía corriendo detrás de él con otro paquete tan grande como el suyo. «Este es el lugar», exclamó en voz alta, indicando un extraño mausoleo decorado con columnas dóricas y vidrios de colores. En el friso alcanzaba a leerse una inscripción de gran tamaño que decía: «Aquí yace nuestro inolvidable abuelo don Melquisedec Archipiélago y nuestra amada abuela doña Manuela Iris Vivanco de Archipiélago, nuestro estimado tío don Alcíbides Vivanco Céspedes, nuestra tía doña Eduvigis Archipiélago, nuestros queridos hermanos Luis, Onofre, Adelaida y Hortensia Archipiélago Vivanco y nuestro apreciado cuñado Rafael Valenzuela Moll». Antes que don Osiris pudiera soltarse o escapar, el señor Anubis lo empujó hacia el interior del fúnebre recinto en un gesto a la vez violento y cordial, después de lo cual procedía a cerrar la puerta con llave y a prender todas las luces. «Miren lo que he traído», gritó dirigiéndose a los ataúdes que circulaban la sala. «Champagne Veuve Clicquot, bien helada, cosecha de 1933», y abriendo su paquete extrajo una botella que destapó con gran estrépito, depositando su contenido en innumerables copas sacadas de los bolsillos de su abrigo. Luego abrió los ataúdes, introduciendo el espumante líquido por las bocas de los cadáveres. «Está delicioso, ¿verdad? Redomados hipócritas, no quieren confesar que les gusta. El champán es la bebida favorita de los muertos», agregó envolviendo al señor Fuentes en una mirada maliciosa y un tanto extraviada. Parecía indudable que el señor Anubis había bebido más de la cuenta. Su rostro, naturalmente sanguíneo, estaba particularmente encendido. Su nariz emitía reflejos rojizos y violáceos y de sus ojillos vidriosos emanaba una ensimismada y peligrosa ternura. Por prudencia, don Osiris Fuentes aceptó contra todas sus costumbres un puro Romeo y Julieta, un martini en ron y 4 whisky sours. Mientras bebía, uno de los cadáveres se levantó sorpresivamente de su ataúd, incorporándose a la reunión. Era un sujeto de facciones distinguidas, aunque bastante deterioradas o carcomidas por los gusanos. El señor Anubis se apresuró a presentarlos. «Mi gran amigo, el señor Rebolledo, el señor Fuentes». La mano del señor Rebolledo estaba helada como un iceberg y su voz silbante semejaba al sonido de un fuelle. «Encantado de conocerlo», musitó. «Este cadáver es una verdadera esponja», prosiguió el señor Anubis como continuando su presentación. «Desde que lo enterramos ha bebido por lo menos 500 cajones de whisky, ¿verdad, viejo?» «Hay que hacer algo para combatir el frío», declaró modestamente el señor Rebolledo mientras ingería apresuradamente su copa. Luego, ignorando por completo a don Osiris Fuentes, enfrentó con las vacías cuencas de sus ojos al señor Anubis en un imponderable gesto de expectación. «Bueno, ¿y están listos los niños?» «Todo está preparado», fue la misteriosa respuesta. «Este caballero ha venido precisamente a entregarnos los trajes de etiqueta». Don Osiris sintió que las cavidades oculares del señor Rebolledo se posaban sobre él.
experimentando un extraño frío en la espalda. Pensando que había llegado el momento, intentó desempaquetar su mercadería. «No, aquí no, bajemos», ordenó el señor Anubis, y removiendo una especie de trampa o lápida de mármol que cubría gran parte del suelo, lo tomó fuertemente de la cintura, obligándolo a descender por una amplia y suntuosa escalera al piso de más abajo. En ese mismo instante, varios otros cadáveres se levantaron, abandonando sus ataúdes, y bajaron junto con ellos. El hall de abajo era considerablemente más extenso que el de arriba y estaba profusamente iluminado y poblado por centenares de cadáveres, momias y esqueletos. Uno de ellos, un voluminoso y pestilente individuo, todo vendado o fajado con telas adhesivas, procedió a recibirlos con la prestancia propia de un anfitrión. «Don Melquisedec Archipiélago», indicó el señor Anubis en voz baja, como disculpándose de presentar un personaje tan importante. Luego, sin soltar el vientre o la cintura de don Osiris, explicó: «Este caballero es el experto en ropajes. Ha venido a entregarnos las vestimentas». Un coro de entusiastas silbidos, especie de viento colectivo que no parecía brotar de ninguna parte, acogió sus palabras. Resultaba evidente que los muertos, una vez despojados de sus pulmones, continuaban gritando y respirando de alguna misteriosa manera, a tal punto que pudiera creerse que más que un órgano, los pulmones habían representado un obstáculo o un impedimento para el ejercicio del libre griterío o para la práctica de la verdadera respiración. El señor Fuentes trató de escapar, pero se vio rodeado por una creciente multitud del submundo que no lo dejaba moverse. Así y todo, intentó abrirse paso a la fuerza a través de aquella muralla de carne podrida, de cráneos y de huesos, pero el señor Anubis lo detuvo con violencia, doblándole los brazos mediante una hábil maniobra de judo hasta derribarlo. Luego, con la mayor naturalidad, procedió a abrir él mismo el paquete, repartiendo su contenido entre los circunstantes, llamándolos uno a uno con su voz atronadora en medio del barullo general. «Cuello 47, cuello 36, cuello 62». Mientras los muertos se vestían apresuradamente, sacó de su bolsillo un gran frasco de sustancia blanca y harinosa. «¡Cocaína!», exclamó. «Les he traído cocaína para todos». Los silbidos aumentaron en intensidad y los festejados o festejantes, poseídos por una especie de frenesí, comenzaron a disputarse la polvorienta sustancia de las manos mismas del señor Anubis, introduciéndose grandes puñados por sus carcomidas narices y sus desnutridas bocas. En el caso de los simples y puros esqueletos, la cocaína caía, apenas absorbida o tocada, resbalando entre las costillas y las vértebras hasta tocar el suelo, donde era recogida y tragada ávidamente por otros esqueletos y cadáveres. El señor Anubis, después de ofrecer algunos gramos a don Osiris, quien se negó a aceptar, dejó caer los restos del frasco en un rincón, al cual acudieron unas 20 o 30 cucarachas y gusanos. «Este es mi amigo don Diego Lopeandía», indicó señalando el grupo de insectos. «Como usted puede ver, no está en muy buen estado físico, pero siempre le gusta darse sus toques». Mientras hablaba, las cucarachas ingerían con gran apetito la cocaína derramada en el suelo. El señor Fuentes trató por segunda vez de huir. Esta vez el señor Anubis lo detuvo en forma suave y cortés. «No debe marcharse antes de permitirme cancelar su cuenta», dijo, y abriendo su cartera le entregó, haciendo una pequeña reverencia, el saldo de su dinero. Casi en el mismo instante se abrió una puerta lateral, dejando entrever otra sala o galería interminable llena de alfombras, de lámparas y de espejos, y empezaron a resonar los acordes de algunos extrañísimos instrumentos musicales. ¿No quiere participar un poco de nuestra pequeña fiesta? «Oh, no, mil gracias. Debo irme inmediatamente». Al decir esto, don Osiris subió corriendo las escaleras para encontrarse con un obstáculo aparentemente definitivo. La puerta o lápida superior estaba clausurada. En vano empujó una y otra vez hacia arriba, reuniendo o concentrando todas sus fuerzas.
Al parecer, aparte de su enorme peso, la puerta había sido cerrada con llave o remachada o atornillada para siempre. Sin saber cómo escapar y sin atreverse a bajar a la fiesta, el pequeño sastre permaneció sentado en el último escalón, escuchando la ensordecedora algarabía producida por los muertos. Algunos silbaban, otros chillaban o hacían sonar a manera de arpas sus vértebras y sus costillas, y los huesos chocaban con los huesos, 100 y 1000 y 1.000.000 de veces, como un interminable castañeteo de dientes dentro de una boca descomunal. Lo que más parecía asustarlo, sin embargo, o llenarlo de melancolía, era la terrible imparcialidad de aquellos sonidos que remedaban simultáneamente la alegría y la tristeza, el abandono y la desesperación, lamentos agudos y graves, inexpresivos y profundos como el sonido de una catarata o el misterioso estruendo de las olas, voces sin forma como el viento, frígidas carcajadas y aullidos solemnes y livianos, lúgubres y distraídos o ausentes como el ruido producido por el aire. Aquello no alcanzaba a definirse como una fiesta ni tampoco representaba claramente un funeral o aquelarre protagonizado por seres infernales o malditos. Lo que ahí sucedía estaba como al margen de toda ética o más abajo del bien y el mal. Los cadáveres violentamente disímiles o diferenciados según su estado de deterioro se entrelazaban y ejecutaban danzas infinitamente tristes o alegres, acariciándose y golpeándose suavemente o chocando unos contra otros de 1000 diversas maneras. Así, las nalgas putrefactas de los recién muertos eran tocadas o profanadas por las manos absolutamente blancas de los esqueletos puros, y debajo de todos ellos deambulaban acompañándolos o sobreviviéndolos vastos ejemplares de gusanos. Era la alianza después de la ingestión o la guerra, donde vencedores y vencidos, devorados y sobrevivientes, se acercaban y se alejaban o corrían unos debajo de otros sin poder compenetrarse más allá del duro límite que los había separado para siempre. A esto se agregaba el espectáculo aún más insólito de los insectos que habían muerto también. Pequeñísimas basuras o conchas sin carne que corrían en medio de los otros. También había esqueletos de ratones, misteriosamente animados, y los restos o la osamenta de un pájaro que volaba torpemente golpeando los huesos de sus alas contra las sillas y las mesas. ¡Ahí va! ¡Allá va! ¡Y la jaula se nos va! Fabuloso juego que consistía en perseguir y atrapar una y otra vez un cadáver espectacularmente grande y ancho, tocando y aprendiendo sus costillas, semejantes a los barrotes de una amplia jaula vacía. El gigantesco esqueleto simulaba huir y los demás simulaban invadirlo, procurando penetrar en el interior de su tórax transparente y descomunal, objetivo que era logrado ocasionalmente por cadáveres muy pequeños pertenecientes a roedores y pigmeos o a personas fallecidas durante la época de la lactancia. Entonces, cuando alguno quedaba aprisionado adentro, se producía una algarabía insensata y escandalosa. Todos corrían y saltaban intentando sacarlo afuera y finalmente el simulado prisionero escapaba escabulléndose entre los intersticios de las costillas, perforando la pelvis carcomida o emergiendo a través de las mandíbulas deshechas, traspasando el esternón o franqueando el cráneo semipartido y lleno de huecos. Y luego todos aplaudían, haciendo chocar sus descarnadas falanges y silbando, y el juego recomenzaba con renovada energía, inocencia o malignidad. Otros practicaban juegos singulares en los rincones, parodiando masturbarse o saltando unos encima de otro y estrechándose en una bufonesca pantomima del coito o de la caridad. Y el tiempo pasaba y pasaba sin detenerse, moviendo hacia adelante los punteros del pequeño reloj que don Osiris Fuentes llevaba escondido en las profundidades de su chaleco con una velocidad violenta y sorpresiva, como si aquel modesto instrumento, esencialmente modesto y burgués, hubiera perdido toda disciplina, acelerándose hasta la demencia, al tomar contacto con el incontrolable mundo de los muertos. Así, tras un breve instante, marcaba la 1, luego las 5 y casi enseguida las 6. A las 7:30, hora en que su empleada le llevaba diariamente el desayuno, el honrado sastre se aterrorizó y, sin saber lo que hacía, bajó apresuradamente la escalera mezclándose una vez más en el tumulto.
Con gran dificultad logró abrirse camino entre murallas o montañas de huesos que se movían incesantemente de un lado para otro, cercándolo e impidiéndole avanzar. Su objetivo era encontrar al señor Anubis, único personaje carnal como él mismo, y pedirle la llave para abrir la lápida que lo aprisionaba y escapar. Pero el señor Anubis no estaba en ninguna parte. En su desesperación recorrió estancias y salones iluminados que comunicaban con otros salones poblados de muertos y de gusanos. Habían esqueletos de caballos y burros o gatos encima de gruesas alfombras de Esmirna, osamentas de hombres y mujeres sentados en sillones y sofás y restos de lagartos apoyados contra las murallas y sumergidos en las cornisas. Tibias sueltas, fémures y esqueletos de dedos diabólicamente animados que sostenían copas e introducían licores en orificios de vértebras o de cráneos, caparazones de tortugas y armadillos, conchas de caracoles, maxilares de gorilas o de perros, dientes de pumas y de abogados, de domadores y leopardos, colmillos de enfermeras y garras de buitres o colas de aves domésticas. Algunos huesos caminaban y otros saltaban y volaban chocando contra su cabeza. De pronto descendió unas gradas y entró, sin desearlo, en una inmensa pista de baile. El piso era pulido y resbaloso y estaba formado por antiquísimos restos de parqué o madera conglomerada, y el cielo estaba compuesto por una especie de vitral sin luz, sumergido debajo de la tierra, cuyos vidrios se iluminaban desde abajo, al esplendor de fogatas o lámparas de gas acetileno. Antes de sospecharlo, se vio asediado por cadáveres de mujeres y homosexuales que disputaban por invitarlo a bailar, besándolo y abrazándolo obscenamente y desabrochándole el marruecos. ¿Dónde está el señor Anubis?, preguntaba con voz aguda, profiriendo débiles y miserables gritos, pero todos parecían burlarse de él. El señor Anubis, comentaban jocosamente, busca al señor Anubis, busca una nube. Y las viejas y viejos fallecidos lo apretaban lúbricamente, obligándolo a danzar. Finalmente, todos terminaron por rodearlo, estableciendo un extenso círculo o ronda que lo envolvía semejante en su conformación a ciertas danzas ingenuas ejecutadas por los aldeanos o por los niños. Él era el centro de todo, aunque no comprendía bien si aquello representaba una celebración, un tormento o una burla. Los huesos se apretaban o anudaban con otros huesos, rodeándolo en todas direcciones e impidiéndolo escapar. Y sus envolvedores o carceleros se desplazaban al unísono hacia izquierda o a la derecha, produciendo en el fondo de su cuerpo un invencible sentimiento de mareo, mientras entonaban una torpe y desafinada salmodia apenas inteligible que parecía decir o gritar lo siguiente: agua sí, agua no, no me incuespos, dilos no. O bien, dilo, dilo, dilo metilo, que el cuerpo ensombrece y el aire envejece. Dime que sí, o dime tal vez que no, todo a la vez. El señor Fuentes intentó franquear la barrera empujando a sus carceleros o admiradores, pero todos parecían estar férreamente unidos como un collar herméticamente cerrado en contra o a favor suyo, y por último resolvió evadirse apretando los ojos y dejándose caer, como un cadáver más en la ronda o danzando alrededor de sí mismo. José Edwards.